masón? Sí, no desde el punto de vista de que, bueno, no de una invitación a pertenecer a una logia, pero sí he debatido y he hablado con algunos, compartiéndoles de la fe en Cristo, presentándoles el Evangelio. Son personas con mucho conocimiento. Hay muchos niveles, hay muchas organizaciones, muchas están conectadas entre sí, como el Vaticano está centralizado con todas desde la parroquia de la esquina hasta las catedrales, ¿no?, de cada país. En la masonería algunos sí están centralizados, otros no. El grado más alto pues es el Illuminati, que no se sabe nada de ellos. Pero hay un libro que les recomiendo mucho, si pueden descargarlo en internet, en Google, está en PDF, si no, yo se los envío a su correo. Se llama Los 13 Linajes de la Tierra. Es de un periodista cristiano que se llama Fritz Springmeier. Ahí él habla desde las logias de la esquina, porque hay masones de posición económica baja, y hay masones en gremio político, con riqueza empresarial, y a la masonería están incorporados muchos métodos para controlar sociedades. Uno de ellos es el control mental. Alto. Pues de una vez vamos a comenzar, ¿no? Sí. Porque si no nos vamos a involucrar en esto, y yo preferiría que... Claro. Muy bien, lo vas a llevar, Reinaldo, para que entren en acción todos ustedes. ¿Sí? Sí. Desde hablar de, perdón, ¿qué es la masonería? O sea, ¿quiénes son y en qué creen? ¿Cómo se organizan? Sí, ahorita todos ustedes se dieron cuenta de por dónde iba Eduardo. ¿Sí? Él nos está dando luz para que todos ustedes entrevisten y contesten. Quizás el que nos va a dar más luz va a ser Eduardo. Así que todo el mundo, junto con Reinaldo, vamos a estar explicando. Tú les vas a preguntar a todos, pero vamos a ir agarrándonos de lo que nos dice Reinaldo. ¿Ok? Sí, entonces primero te vas a preguntar. Hoy tenemos un programa extraordinario acerca de la logia, la masonería. ¿Qué es la logia y qué es la masonería? A ver, ¿quién me da la respuesta? A ver, te la pregunto directamente a Eduardo. Sí, señor. ¿Ok? Sí, señor. Vale. 5. No digas a dónde se va a permitir. Simplemente es un programa de radio. Punto. 5, 4, 2. ¿Cómo están ustedes? Les habla su amigo y conductor Reinaldo Salinas. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que es para muchos tiempos y en la actualidad sigue siendo, que es la logia de la masonería. ¿Quiénes son? ¿En qué creen? ¿Cómo se organizan? Todo esto vamos a platicar el día de hoy. Y para esto tengo invitados a 5 de mis compañeros locutores. Uno es Sindel Estrada, Vania, Ángela Morán, Eduardo Tejeda y Mireya. Sindel, ¿te puedes presentar, por favor? Claro, yo soy Sindel Estrada y bienvenidos. Vania. Buenas tardes, Muchas gracias. Ángela, por favor. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mireya, si me haces favor. Claro, buenas tardes, gracias por la invitación y gracias a ustedes también por escucharnos. Correcto, muchas gracias. Y me falta mi gran compañero Eduardo Tejeda. Hola Reinaldo, buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Pues vamos a comenzar platicando con el tema de quiénes son y en qué creen. ¿Quién de ustedes, compañeros, quisiera iniciar esta conversación? ¿Quiénes son y qué creen? Eduardo, ¿podrías ahí iniciar la plática, por favor? Claro, gracias. Mi nombre completo es Eduardo Tejeda y bueno, yo soy predicador del Evangelio de Jesucristo y creo completamente en el Dios de la Biblia,
y todo lo que se dice de este ser supremo en la Sagrada Escritura. Correcto. Podemos platicar aquí y vemos que los masones se les asocia con todo lo malo, lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Sus ideales se relacionan con la libertad, la fraternidad y la igualdad. Mireya, sobre este punto nos podrías comentar. Pues me parece que un poquito arriesgado como de inmediato asociar que sean que se les asocie como bien mencionas con todo lo malo o con la maldad del mundo. Me parece que es cuestión de saber un poco más, de tener un poco más de información. Fíjate que aquí hay un punto importante. Cuando un grupo, el que sea, del país que fuere, de la época inclusive que fuere, está asociado con el conocimiento, está asociado con el ir más allá de lo que comúnmente se divulga, y que tiene que ver también con cuestiones filosóficas, con cuestiones científicas, más allá de la creencia que impera en este momento, ya se le considera un grupo peligroso, ¿no? Entre comillas. Me parece que creo que tiene que ver más con eso. Un poco indagar o saber qué saben ellos, qué conocen ellos, como para saber si aplica el término peligroso o no. Correcto. Me refería porque el concepto está definido como la masonería, como el Vox Populi, luego lo relacionan con ese tema. Pero yo los considero como personas que han contribuido a múltiples avances sociales, cuentan con sus miembros, con sus grandes personajes existen, ¿verdad? Vamos a platicar ahora un poco de cómo se organizan. La masonería, Ángela, ¿podrías platicarnos cómo se organizan? ¿Conoces de esto? Sabemos que la masonería no es secreta en sentido estricto, ¿verdad? Cada miembro es libre de decir si pertenece o no a ella, pero vamos a ver cómo se organizan. ¿Tú conoces algo sobre las logias? Tengo un poco de información. Bueno, podría aportar que la masonería se define a sí misma como adogmática. Esto es, deja la libertad a sus miembros de profesar la religión que cada uno decida o no también profesar. Y eso también ha llevado pues a una posición favorable a la libertad de conciencia y de su posición también contraria al clericalismo. Y eso de alguna manera pues también ha hecho que a lo largo de la historia sea crítica de distintas confesiones religiosas como el cristianismo y el islam. Sí, claro, correcto, esos conceptos son. Y vemos que cómo se organizan, pues estas personas se reúnen en un edificio, ¿verdad? En donde están las logias, tienen un templo y se reúnen cada cierto periodo de tiempo. Consideramos, desde mi punto de vista, es que a estas personas le dan al nombre de la reunión, les llaman Témida. Y para esto, Eduardo, ¿nos podrías ahí comentar sobre estos templos, estas organizaciones? ¿Cómo lo hacen? Bueno, mira, gracias Reinaldo. Primero que nada, la masonería no es algo nuevo, no es de hace 100 años, no es de hace 50 años, no es de hace 200, medio milenio. La masonería tiene sus aparentes fundamentos desde el periodo del rey Salomón, que está comprobado arqueológicamente que existió. Solo como dato informativo, la Biblia dice que Salomón era hijo del rey David, aquel gran rey de Israel que fundó, que creó prácticamente el reino poderoso de Israel, tuvo su mayor apogeo con el rey David. Este rey tuvo un hijo de nombre Salomón. Recibió, según la Santa Escritura, sabiduría en abundancia de parte de Dios, riqueza, honra
y todo lo que un rey puede recibir. Aparte, le fue dado el don de profecía. O sea, no solamente era rey, sino también era sacerdote del Dios de los judíos. Podía decirse que él mismo, siendo rey, podía hacer culto a Dios, y esto no era común. No era común. Hay un escritor, no recuerdo su nombre, pero dice que para ser feliz se necesitan 3 cosas: ser rey, ser sacerdote o ser profeta. Salomón tenía las 3 cosas. Bueno, la historia y la Biblia dice que él se desvió de adorar al verdadero Dios. Es cuando ahí él tiene nexos, contactos, relaciones comerciales, diplomáticas, de Estado, financieras, con una persona que se llamaba el rey Hiram Abif, que era un rey fenicio al norte de Israel. Era prácticamente rey entre Líbano y Siria. Este hombre se considera como el fundador, junto con Salomón, de la masonería antigua. Luego esto evolucionó de varias formas hasta llegar a este día en el cual hay infinidad de brazos, de corrientes de masonería, algunas muy famosas, algunas como teorías de conspiración, que es el famoso Illuminati o los Iluminados, que es muy nuevo, fue creado en el siglo XVIII, XVII, y existe... Perdón, es un concepto arriba del grado 33, ¿verdad? El Illuminati. Bueno, sí, se supone que hay 13 apellidos, 13 familias que ni siquiera aparecen en la lista Forbes, que superan a Carlos Slim, el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Ellos controlan petróleo, bancos, y ellos están muy por encima de los 33 grados del rito escocés de la masonería. Existen dos ritos los más famosos: el rito escocés y el rito York. Es como decir, el rito europeo, el escocés, y el rito americano, que es Estados Unidos, Canadá y todo lo que es Norteamérica. La logia básicamente es el lugar de congregación, es la organización, y hay desde logias muy humildes en colonias humildes hasta logias en vecindarios muy prósperos, ¿no? Hay logias en la política, hay logias en lo artístico, hay logias en la educación, en todos lados, hay logias. Hay logias en el fútbol, en todos los países. Y bueno, en realidad la creencia que ellos tienen acerca de su filosofía propia, ellos dicen que su conocimiento, su ideología está basada en la escritura, casualmente en la Biblia. Hay muchos, inclusive instrumentos, decoración que ellos usan en sus templos, en sus reuniones, que la Biblia menciona. Obviamente, como todo sectarismo, está sacado de contexto. Yo uso la Biblia para crear mi religión, para crear mi organización. La Biblia dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, dice: la escritura no es de interpretación privada. Hay una interpretación correcta, pero cuando no se tiene esa interpretación correcta, es cuando se crea la secta. Al final del día, la masonería es considerada una secta, y no es oculta, tampoco es pública, sino que se reservan su testimonio ante la sociedad, diciéndose que es discreta, una sociedad discreta. ¿Qué se puede obtener en la masonería? Bueno, desde el punto de vista espiritual, hay distintos grados, ¿no? Para crecimiento. Empiezas en el grado 1,
hasta llegar al grado 29. En el grado 29, para pasar al grado 30 y llegar hasta el 33, en el grado 29 se hace un ritual en el cual se confirma que la masonería en realidad sí es una religión, aunque ellos lo nieguen. En el grado 29, en un cuarto oscuro, les ponen del lado izquierdo la figura de Baphomet, esta figura de mitad cabra, mitad humano, con pene, con pechos de mujer, con cuernos de cabra, con cara de cabra y un pentagrama en la frente, en cuclillas, ¿verdad? Sentado con las piernas cruzadas. Y del lado derecho les ponen la cruz de Cristo. Quiero hacerte una aclaración, Reinaldo. Un masón ve de la misma manera a un cristiano católico que a un cristiano protestante. Aún cuando en el protestantismo los cristianos no usan figuras, en el catolicismo sí. Ante un masón, un católico y un protestante es lo mismo. Les ponen una cruz de Cristo y tienen que patear y romper la cruz y prometerle lealtad eterna a la figura de Baphomet. Después de ese ritual tú ya pasas al grado 29. Ahora, esto no lo digo yo ni me lo inventé. En YouTube hay un video que se llama Grado 29 de la masonería. La página que hizo este video se llama La Contra TV y este canal pues sí, exhibe mucho lo que se hace en la masonería. Ahora, otro punto que me gustaría tocar, y discúlpenme que les tome más tiempo, pero es interesante. Vaya, la masonería tiene consecuencias espirituales negativas. Posteriormente a adquirir todo el conocimiento y a incorporarse oficialmente en ritos espirituales, hay consecuencias negativas después, pero ha habido un aporte muy importante en la humanidad, hacia la humanidad por parte de la masonería. Ejemplos: el Club Rotario, el Club de Leones, el Método de Educación Montessori y otras instituciones están fundamentadas en masonería. Yo no digo que no haya habido un beneficio social, civil, gubernamental en la masonería. Inclusive, muchas personas que profesamos la fe cristiana hemos sido beneficiados por causa de las decisiones que gobernantes han tomado basados en su creencia en la masonería, ¿sí? Por ejemplo, Benito Juárez fue el que estableció el Estado laico. Y por otra parte tenemos a Plutarco Elías Calles, que aborrecía el catolicismo y llevó de la mano la guerra cristera. Creo que sí fue él. Pero vaya, han sido masones y han promovido el Estado laico. Obviamente también ha sido afectado negativamente el cristianismo católico y protestante también cuando llega un gobernante con una fe ferviente en la masonería. Empieza una persecución, una denigración. Y bueno, hay varios grados, ¿no? Y esta organización, te digo, puede decirse que el grado más máximo es el Illuminati, y es toda una organización que controla las logias desde las más ricas hasta las más humildes, y tienen muchos métodos para ejercer su mayor propósito. El mayor propósito de la masonería es el control mental. Les recomiendo el libro Los 13 linajes de la Tierra de Fritz Springmeier. Él menciona inclusive nombres, con nombre y apellido de personas. Ejemplo, Tom Hanks y otros que practican la pedofilia. Se tocan otros temas como el adrenocromo, que vaya, hay que separar esto, ¿no? Existe la corriente de la masonería que está llena de filosofía, o sea, de un pensamiento libre, que no tiene nada que ver con adrenocromo, ni con satanismo, ni con Illuminati, pero no contradicen ni niegan estas organizaciones.
y simpatizan de la misma manera que los musulmanes pacíficos simpatizan y no contradicen las obras del islamismo terrorista. ¿Sí me entiendes? Entonces, vaya, hay aquí que tenemos que separar dos tendencias. Uno es la filosofía que trae la masonería y otro ya son la transquiversación que va teniendo cada uno del concepto conforme las costumbres, los vicios o llamémoslas de cada una de las gentes, ¿verdad? Y es diferente. Interesante todo lo que nos comentas, mi buen Eduardo, desde el inicio, la parte. Pero ¿qué les parece si hablamos de lo que es, cómo podemos entrar? Si yo quisiera entrar, Sindel, podríamos ahí platicar un poquito de ¿sabes cómo ingresar a una masonería? O si yo quisiera ser miembro. No, la verdad no sabría decirte. Perfecto, ahí no hay problema, mi querida Vania, tú conoces por ahí los requisitos para, si yo quisiera entrar. El buen Eduardo ya nos platicó un panorama muy general de la historia y cómo ha sido desarrollando ya, cómo se ha diversificado los conceptos de la masonería. Pero vámonos ahora a lo básico. Si tú quisieras entrar, ¿tú conoces algo ahí de cómo puedo entrar o cómo le puedo hacer si yo quiero entrar el día de hoy? ¿Vania? Reinaldo. Bueno, nos apoyará que el buen Eduardo aquí en cómo ingresar a ingresar a la logia de masonería, ¿verdad? Disculpen, yo sé que también todos participamos. Yo nomás quiero aportar esto para dejarlo bien claro. A la masonería, a cualquier organización o logia, no se entra por voluntad propia. O sea, tú no puedes decidir, voy a pertenecer a una logia masónica como decido ir voluntariamente a un templo católico o a un templo protestante. Yo no decido, sino que el ingreso es única y exclusivamente por invitación. Te invitan. Si no eres invitado por uno de los miembros, desde menor jerarquía hasta mayor jerarquía, no puedes ingresar a una logia masónica. Es de ingreso exclusivo por invitación. Y les recomiendo una película que se llama Fuerzas Ocultas. Es una película de los años 30 o 40 en blanco y negro, y es una película francesa. En esa película se revela el proceso para ingresar a una logia masónica de clase media, empresarial, política alta. Ahí se explica, está en YouTube, se llama Fuerzas Ocultas. Correcto, muy bien, mi querido Eduardo. Sí, lo que tenemos entendido de que para ingresar, como tú lo acabas de comentar, es que debe de ser por una invitación express, ¿verdad? Que se sigue un estricto proceso de selección. Esto va a variar de acuerdo a la logia, obviamente. Y normalmente lo que yo tengo entendido incluyen muchas entrevistas, ¿verdad? Y además es por votación de los miembros para ver si son aceptados o no son aceptados. Y los integrantes nuevos, pues, tienen que pasar por una ceremonia de iniciación y ahí es donde se evalúa si van a ser aceptados, ¿verdad? Por grupos muy selectos, respectivos, como tú dices, ya de grandes escalas que tienen ya nombrados cada uno de las logias, ¿verdad? Sí, no, y también hay una serie de requisitos, Reinaldo. Sí, señor. Normalmente las personas que son invitadas a una logia masónica son personas con mucho talento, con algún don de liderazgo, algún don de oradores, algún talento, algún logro en sus carreras profesionales o políticas, empresariales, espirituales. Tienes que tener un talento. Ellos son muy minuciosos a la hora de reclutar personas. No cualquiera es invitado a una logia masónica, pero hay una consecuencia espiritual con el paso de los años. Sí. Tienes que ir. Vania, ¿nos comentas algo sobre esta situación? Vania, por favor. Algo que su micrófono se nos está perdiendo.
Vania, no te escuchamos bien. Vania, no te escuchamos bien. Bueno, Vania, si pudieras arreglar tu micrófono. Ángela, ¿no quieres comentar algo al respecto? Sí, bueno, más que comentar, quisiera como preguntar a nuestro experto esta tarde. Me llama mucho la atención que mencionas que hay como una consecuencia espiritual. Me gustaría como tener un poquito más a fondo de información sobre esto, mi querido Eduardo, si me llama la atención, no sé si nos puedas comentar sobre este tema. Sí, Ángela, gracias. La primer consecuencia espiritual con el paso de los años, la masonería te va a deslumbrar. Cuando estés ahí te vas a sentir respaldado por una organización muy poderosa en la tierra, con poder político, poder empresarial, poder económico. Aún las logias humildes tienen una autoridad y un poder respaldado por otras logias más grandes, aunque digan, hay masones muy celosos de su filosofía que dicen, si vienes por dinero o por fama, estás en el lugar equivocado. Pero no es cierto. Sí hay un respaldo físico, económico, monetario, gubernamental en las logias masónicas. La primer consecuencia es que terminará blasfemando a Dios. Y principalmente no terminará blasfemando a Mahoma, a Buda, a Zoroastro, a Quetzalcóatl, no. Va la blasfemia dirigida y enfocada a la figura y persona de Jesucristo. Según la Biblia, blasfemar el nombre de Jesucristo es permitido por Dios, pero el hombre va a cosechar de su propia blasfemia. Por tus palabras serás condenado. Ahora, perdón, mi buen Eduardo, entonces, si van como tú dices, va a tener una consecuencia, entonces, ¿en qué creen los masones? ¿Cuál es su simbolismo de la masonería? Entonces, ¿qué es lo que creen? ¿En qué se basa? Bueno, la entidad que ellos adoran espiritualmente, aunque lo nieguen, se llama Jabulón. Este nombre está compuesto de 3 nombres. El primero es Jehová, Baal y Dagón. Jabulón es una combinación de un dios. Prácticamente ellos están haciendo su propio dios, y para ellos cualquier religión es permitida, es válida, mientras se respete la filosofía, lineamientos y dogmas de la masonería. Y aunque la masonería dice que no es religión y que no hay dogmas, están mintiendo. Uno de los más grandes representantes de la masonería se llamaba Albert Pike. Era masón grado 33, del grado escocés, grado europeo. Y este señor, en toda su literatura, en todas sus escrituras, tiene tintes ocultistas. Y menciona en el título de su libro, no me acuerdo la segunda palabra, pero la primera palabra de ese libro se llama Dogmas, de Albert Pike. Entonces son dogmas religiosos. Un dogma es un manual, una serie de pasos para comunicarte, para ministrar, para adquirir conocimiento de ese concepto, por así decirlo. Ellos dicen que no creen en ningún dios, que todos los dioses, que el dios del Islam, Alá, es el mismo de la Biblia, el dios judío Adonai. Tienden a blasfemar mucho la figura de Jesucristo. Inclusive toman la Biblia, varios personajes de la Biblia transgiversan la escritura y dicen que eran masones. Ellos dicen que, por ejemplo, cuando el apóstol Juan estuvo encerrado en una cárcel donde escribió el libro de Apocalipsis, la cárcel se llamaba Patmos, en Grecia, en Asia Menor, dicen que él en la cárcel fundó la primer logia masónica oficialmente, lo cual no es cierto, ¿verdad? Si tú lees el libro de Apocalipsis, percibes en la escritura un hombre muy humilde en espíritu, que sentía un amor tan limpio por la figura de Jesucristo,
que es inconcebible creer que él fundó una logia masónica, no tiene fundamento. También dicen que, por ejemplo, Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús, 6 años mayor que Jesús, que murió decapitado por órdenes del rey Herodes, que también él era masón, que fundó su logia masónica en el río Jordán mientras bautizaba y anunciaba la ley de Dios. Esto es una mentira, ¿verdad? Oye, hablan de que ellos creen en algo llamado, lo que tú acabas de decir ahorita, todos no creen, en el gran arquitecto del universo, ¿verdad? Que le llaman a esto, a su religión, o que es el fondo de un concepto amplio de la divinidad, ¿verdad? Claro. Y ahí abarca todas las concepciones de Dios. Yo tengo entendido esa parte, ¿verdad? Bueno. Y luego manejan, pero que el ser humano debe ser lo más ético posible, ¿verdad? Debe de manejarse en una filosofía dentro de esa tendencia, de esa corriente, ¿verdad? Y la masonería le va a servir para lograr su perfección como ser humano, ¿verdad? Esa es la parte donde ellos lo completan así. Sí, bueno. Además, el simbolismo esotérico, eso me llama mucho la atención. Mireya, tú por ahí podrías platicar algo del simbolismo que manejan Sindel, Ángela. ¿Quién podría hablar, Vania, de ese simbolismo masonería? ¿Conocen ustedes algo, compañeros? Mireya. No así con exactitud, lo que sí a grandes rasgos es todo aquello que simboliza justamente la universalización, la fraternidad, todo lo que tenga que ver con esta parte de fuerza, de iniciativa, todo lo que implique, porque está muy asociado justamente con lo que mencionábamos hace rato, que es esta parte de liderazgo y tener talentos muy especiales puestos al servicio de la masonería. Entonces, todo lo que tenga que ver justamente sobre todo con la parte de universalización y de control, es en lo que está basado lo que están basados la mayoría de los símbolos que ellos utilizan. Ese símbolo esotérico que más que nada representa para ellos procesos internos y conceptos espirituales, ¿verdad? Yo entré una vez a un templo de estos por invitación de un conocido y veía al fondo un pequeño altar, ¿no? Y tienen una Biblia, un compás, una escuadra, y tenían prendidas nomás 3 velitas, es lo que yo alcancé a ver, ¿verdad? Después ya me dejaron, o sea, porque ya llegaron los demás y me dijeron, si usted no pertenece, si me dijeron que sea invitado, se tiene que salir, ¿verdad? Y cada una de las cosas me explicaban que significaba algo de esto, ¿verdad? Tienen algún concepto de por qué la Biblia, por qué el compás y por qué la escuadra, ¿verdad? Y el famoso símbolo que me fijé mucho, el ojo, había un símbolo del ojo en un triángulo, ¿verdad? Que es llamado, me explicaban después, el ojo de la providencia, que simboliza la presencia de Dios para ellos, ¿verdad, Eduardo? Ahí podrías ahondar un poquito más en esta parte. Sí, bueno, gracias. Ese ojo que tú mencionas es el ojo que todo lo ve. Según la mitología egipcia, Horus, un dios egipcio, peleó con otro hermano de él que se llamaba Set, y Set le cortó el ojo, y de ahí Horus, que se representa con cuerpo de hombre y cabeza de ave, águila o pájaro, no está muy bien definido, basó su fortaleza espiritual y física en la pérdida de ese ojo. Se volvió más fuerte de lo que era antes. Ese ojo es uno de los fundamentos de la masonería, la cual es una filosofía basada en la fortaleza humana, en el espíritu humano, en la voluntad humana. Otra organización que tiene fundamentos masónicos es Alcohólicos Anónimos. Son métodos efectivos para dejar los vicios, las adicciones, pero es un fundamento, es un método basado en la fortaleza humana,
no en la providencia divina de un Dios todopoderoso. Ahora, tú mencionabas algo que tiene en una Biblia, es cierto. Si tú vas con un sacerdote con un sacerdote satanista, un palomayombe, una madrina en santería, un padrino de AA, un masón, un musulmán, un imán musulmán, todos tienen una Biblia, porque es un libro que no solamente los cristianos buscan y leen, porque en él, el que lo lea, recibe sabiduría. Es un libro celestial al alcance de todo hombre. Hay una película que se llama El libro de los secretos, en inglés se llama The Book of Eli. Denzel Washington, que es cristiano por cierto, confeso, en sus discursos él le da la gloria a Dios, y en esa película él está unos años adelantado en el futuro, y el mundo está destruido, el mundo está seco, no hay agua, y solamente queda una Biblia en la tierra, y está en lenguaje braille. Él está encargado por Dios de acudir a una bahía en San Francisco y entregarla para que la impriman, para que la reescriban y permanezca por siempre. Al final él pierde ese libro y está dictando la Biblia con su puro recuerdo verbalmente. Es la impresión de la Biblia. Pero ¿qué pasa con el compás, la escuadra y las velitas que tenían? Sí, todos estos son instrumentos, son simbología que determinan el culto al gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo, obviamente, según ellos es la figura de Dios, pero no el Dios de la Biblia, ¿sí? No este Dios. Es una composición, ¿no? Nada más de lo que es Dios. Es una composición de mente humana, de habilidades humanas, de espiritualidad basada en el hombre. Esto se centraliza en que tú eres arquitecto de tu destino. Tú vas construyendo tu suerte, tu riqueza, tu conocimiento, tu espiritualidad. Tú. No Cristo, no el sacerdote, no el predicador, no. El gran arquitecto del universo te va guiando a ti para tú adquirir tu destino. Tú eres dueño de tu destino. Ahora, otra cosa, la masonería tiene altos estándares de moral, de ética moral. Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, Felipe Calderón gobernó el país. El 80% de su sexenio lo hizo en estado etílico, en alcoholismo, ¿no? Y él simpatiza con la masonería, pero pertenece al yunque, como lo había dicho antes. Pero son personas con alta ética moral, la mayoría. Es decir, son personas respetadas en la sociedad, son personas que para adulterar o para engañar a sus esposas son muy discretos, tratan de taparle el ojo al macho. También son buenos padres, son buenos oradores, inclusive simpatizan y pueden ser pro vida, están en contra del aborto, están en contra del feminismo o del feminacismo, que son dos cosas muy distintas. Están en contra del nazismo. Ahora, famosos masones de respeto, no marionetas del Illuminati como Bad Bunny, Daddy Yankee, no. Madonna, no. Masones de respeto en la historia: Winston Churchill, Ian. Uno de los principales, ¿sí? Uno de los gran masón. Sí, y un hombre con unos discursos pero tremendos. Luis Donaldo Colosio, George Washington, Abraham Lincoln. O sea, ha habido un beneficio espiritual y social. Martin Luther King Jr. también eran personas que simpatizaban o estaban incorporados a una organización masónica con altos estándares de ética moral. Pues muchas gracias. Miren, para concluir, Vania, ¿tienes algún comentario sobre esta situación? Gracias, Eduardo. Vania, para terminar este tema. Claro. Sí, me gustaría
quería comentar acerca del objetivo, ya que no sé si lo comentaron, pero se me hace muy importante para poder entenderlos un poco más. Según lo que investigué, el objetivo es la búsqueda de la verdad y su estudio y el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal. O sea, todo esto, según lo que investigué, es lo que ellos buscan, más que nada su desarrollo personal. Correcto, ¿no? Muy interesante. Y este tema nos podemos llevar horas y horas y días y programas. Mireya, ¿podrías comentar ya para cerrar este tema, esta charla? Bueno, pues con lo que nos compartió Eduardo, pues es un tema, como dices tú, que nos podemos quedar aquí mucho tiempo, y también es un tema que a mí me generó curiosidad. Yo me imagino que también al resto de mis compañeros, porque toca otras áreas, como bien lo mencionaba Dania, toca la parte de la ciencia, la filosofía, el conocimiento, por supuesto tiene que ver también con la organización política, social, comercial, y si estamos hablando de que se mueve en los grandes grupos de poder, pues que nos genera curiosidad este tema, me parece justamente que nos puede dar una oportunidad de ser más reflexivos, de tener esa curiosidad de poder leer, de poder compartir, y que justamente pues nos permita comprender un poco más lo que pasa en nuestro mundo. Así que fue un tema muy interesante. Muy interesante que nos tocó. Gracias, Ronaldo. Sí, y muchas gracias, Mireya. Ángela, para despedirnos, comentarios, por favor. Pues bueno, agradezco muchísimo a Eduardo la aportación que nos tuvo esta tarde, sobre todo pues quedándome con esta incógnita de tener un poco más de información, como dice Mireya, tener un poco más de información sobre esto que nos platica, y pues muy interesante. Muchas gracias por compartirnos esta tarde. Muchas gracias a ti, Ángela. Sindel, por favor, sus comentarios finales. Bueno, yo solo quería comentar algo. Los Illuminati y los masones son dos, ¿cómo se dice? Dos sociedades diferentes. Yo aquí, escuché que las estaban juntando, pero son diferentes. Los Illuminati eran científicos, y los masones en primera instancia eran albañiles, eran una sociedad de cantores y albañiles. Y estos adoptaron a los Illuminati. Correcto, ¿no? Pues buena aclaración que tenemos ahí para hacer. Eduardo, tus comentarios finales para nuestros radioescuchas, por favor. Muchas gracias, Reinaldo, y muchas gracias a todos. Hablamos de que la masonería está en distintas áreas de influencia, ¿no? Desde el cine, televisión, política, ciencia, deportes o filosofía y espiritualidad. Pero también quiero decirte algo que con dolor de mi alma, la masonería también está introducida en el cristianismo. Hay una denominación cristiana protestante que se llama Asambleas de Dios, que es la más grande denominación de toda la tierra protestante. Tiene miles de congregaciones y redes pastorales incorporadas a Asambleas de Dios, y el fundamento y el líder y los líderes son masones, y esta no es denominación cristiana, esta es una secta, la Luz del Mundo. Sus altares tienen simbología masónica, las dos columnas de la verdad, el altar a su falso apóstol Nazón Joaquín García, que está encerrado en California por pederastía, acusado de 36 delitos sexuales, es masón, pero no es grado 33, es un grado más bajo, nada más que ese sí se fue bien rápido y se quiso comer el mundo en los 6-7 años que estuvo de líder. Pero la masonería también está introducida en el cristianismo y en el sectarismo cristiano. Y muchas gracias a todos.
No, pues muchas gracias. Como ven, queridos radioescuchas, este es un tema muy controversial, de grandes ramificaciones y que necesitaríamos varios programas y controversias se generan y muchas situaciones que tenemos que analizar. Necesitamos documentarnos para poder, si ustedes gustan, hay bibliografía en YouTube, como decía mi compañero Eduardo, libros, etcétera, ¿no? Donde podemos obtener más conocimiento profundo sobre esta situación. No me queda más que restar el agradecimiento a mis compañeros Sindel, Ángela, Eduardo, Vania y Mireya por estas aportaciones a este programa. Muchas gracias, radioescuchas, y próximamente estaremos en otro tema. Gracias y buenas tardes.